Buenas tardes todos. Tenemos el honor esta tarde de tener la conferencia del doctor Enrique Martínez Meyer del Instituto de Ecología de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien es nivel 3 del SNI. Y como podemos leer en su sitio, ¿no? Hizo el doctorado en Geografía en la Universidad de Kansas, en Estados Unidos, la maestría en Biología Animal en la Universidad Nacional Autónoma de México y la licenciatura en Biología también en la Universidad Nacional Autónoma de México, pero en la Escuela de Estudios Superiores de Iztacala. Y yo resaltaría solo dos cosas, que recientemente fue secretario académico del Centro de Cambio Global y la Sustentabilidad en Villahermosa, Tabasco, un centro muy nuevo, y donde él ejerció un liderazgo muy importante, y dentro de sus áreas de investigación, que son numerosas, siempre dentro de la biogeografía y la ecología. Y le cedo la palabra a Paola y a Sergio. Muy buenas tardes a todos. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Paola de León. Soy estudiante de la carrera de Bioingeniería en la Universidad Autónoma de Baja California. Mi pregunta para usted, doctor, es, durante su experiencia en el estudio del cambio climático en diferentes comunidades naturales, ¿nos podría decir brevemente cuál fue su reto más grande? Bueno, cuando uno estudia, perdón, primero buenas tardes a todos y quiero agradecer muchísimo al doctor Pérez Abreu y a todos los organizadores de este evento estar aquí. Para mí es un honor poder participar, sobre todo pues con los más jóvenes que están interesados en perseguir una carrera académica. Y ahora sí, Paula, gracias por la pregunta. Cuando estudiamos cambio climático, no nada más en mi caso, sino todos los que estamos metidos en el tema, el reto más grande es cómo manejamos la incertidumbre asociada a todos los aspectos que tienen que ver con el cambio climático. Principalmente, bueno, uno de los temas que más nos ha fascinado en el mundo del cambio climático es saber qué va a pasar dentro de pocos años, ¿no? En cuestiones sociales, económicas, y en mi caso, pues con la biodiversidad. Pero eso está lleno de incertidumbres, entonces un reto muy grande dentro del estudio del cambio climático es cómo trabajar con esa incertidumbre y en qué medida la podemos reducir. Muchas gracias por su respuesta, doctor. Gracias a ti. Buenas tardes, doctor y compañeros. Me presento, mi nombre es Sergio Ríos, estudio la licenciatura en Biología en la Universidad de Guadalajara, justamente recién egresé. Y mi pregunta para usted, doctor, es, ¿qué lo motivó a elegir la Universidad de Kansas como sitio para realizar sus estudios doctorales? Gracias, Sergio, por tu pregunta. Bueno, se van a reír porque en realidad fui de rebote a la Universidad de Kansas para estudiar geografía. Yo soy biólogo y mi corazoncito es de biólogo y veo al mundo como un biólogo. Sin embargo, la oportunidad se me abrió en la Universidad de Kansas después de habérseme cerrado en otra universidad en los Estados Unidos para estudiar lo que más me apasiona, que son los felinos y los carnívoros en general. La ecología de los animales es lo que me gusta a mí. Y solicité con un profesor muy importante en el campo de los carnívoros en Tennessee, en la Universidad de Tennessee, y pues él me bateó, ¿verdad? Entonces, pues yo tenía la inquietud de estudiar fuera por la experiencia cultural y bueno, en fin, por una serie de razones no nada más académicas. Y la oportunidad se me abrió en la Universidad de Kansas, pero no en el departamento de biología, sino en el departamento de geografía, porque yo aquí en México había estado trabajando un poco, hace 1000 años, en el Pleistoceno, con sistemas de información geográfica. Entonces tenía yo ciertas habilidades con eso y ahí fue como pude ingresar a la Universidad de Kansas, que visto ya en retrospectiva ha sido lo mejor que me ha podido pasar en mi carrera académica. Entonces, bueno, añadiendo un poco más a la pregunta, ¿lo recomienda para quien esté interesado en este campo? Claro, yo recomiendo muchísimo a todos los estudiantes
que se salgan de sus universidades y se pueden salir del país a hacer sus estudios de posgrado, lo recomiendo ampliamente, no nada más por la parte académica, porque en México tenemos muy buenas universidades y muy buenos profesores y estamos al nivel de la mayor parte de las universidades en el mundo. Eso no es el punto. El punto es que les enriquece su visión del mundo, les abre la visión del mundo, vivir en otra cultura, tener que lidiar con otro idioma, con otra comida, conocer a gente de muchas partes del mundo, eso es muy enriquecedor. Lo recomiendo ampliamente. Muchas gracias, doctor. Cedemos la palabra ahora al doctor Enrique para que pueda empezar con la exposición. Muy bien, bueno, pues muchas gracias y muy buenas tardes a todas y a todos. Como les decía, para mí es un honor, es un enorme gusto estar aquí presentándoles pues los temas que me apasionan también y que me interesan mucho. Voy a poner mi presentación para que ustedes la vean. Aquí está. ¿Ya la ven? Sí, doctor. Muy bien. Es que cuando yo pongo en la presentación en pantalla completa, en modo de presentación, ya los dejo de ver y dejo de verme, entonces no sé qué es lo que está pasando en Zoom. Así que siéntanse en total libertad de interrumpirme si algo está sucediendo y yo no me doy cuenta, ¿sí? Y tampoco puedo ver las preguntas que vayan a poner en el chat bajo esta modalidad. Entonces, cuando hagamos las pausas, pues me salgo de la presentación para poder ver las preguntas y que verle su cara y que ustedes vean la mía. Bueno, voy a dar inicio. La plática está, como lo dijo el doctor Abreu, dividida en 3 secciones. Una es sobre cambio global, otra es sobre ecología geográfica, que son las 2 partes que componen el título de la presentación. Y finalmente quiero ilustrarles lo que les presente en esas 2 primeras partes con un caso de la vida real, como diría Silvia Pinal. Bueno, vamos a empezar entonces con el tema del cambio global. Hasta hace muy pocos años este esquema era prácticamente desconocido, pero en los últimos años, en particular en el último año, ha tomado mucha popularidad. Incluso si se meten a Netflix, hay un nuevo documental en el que participan el autor de esta idea, que es este señor Rockström, junto con pues el comunicador más importante en materia de la naturaleza, que es David Attenborough. Y hablan sobre esto, lo que se llaman los límites planetarios. Quizá ustedes ya conozcan algo sobre esto. Me imagino que ya en sus materias lo ven, en materias como ecología o ciencias ambientales o algo por el estilo. Entonces no voy a abundar en esto, simplemente esto es un marco de referencia, esta propuesta por el grupo de Estocolmo, encabezado por Rockström, sobre cuáles son los principales factores que le dan estabilidad vamos a llamarle así, al metabolismo del planeta, ¿sí? ¿Cuáles son los procesos que permiten que las cosas funcionen en el planeta, los sistemas naturales del planeta, como los conocemos? El clima, la biodiversidad, la atmósfera, la biosfera, la criosfera, todo esto. Y ellos llegaron a la conclusión de que son estos 9 elementos que ustedes ven aquí, ¿sí? Entonces, su propuesta es que además de esos elementos, bueno, hicieron una evaluación de cuáles de estos elementos tienen ya cierto nivel de impacto por las actividades humanas. Y esto quiere decir los colores que ustedes ven acá. Entonces, en verde se refiere a que son estos factores, por ejemplo, el agujero de la capa de ozono que tiene un nivel en verde, quiere decir que está en un nivel de impacto todavía suficientemente bajo como para que no cambie la estabilidad planetaria. Si está en amarillito, quiere decir que ya nos pasamos de este círculo azul que son los límites seguros y entramos a una zona de incertidumbre de, uy, no sabemos qué puede pasar si la tendencia sigue en aumento. Ya cuando está en rojo, quiere decir que ya rebasamos esos límites de incertidumbre, ya tenemos una certidumbre de que la cosa va mal. Y si se fijan, bueno, pues hay algunos elementos que están en verde, como
este del agujero de ozono, o como este, la acidificación de los océanos. Hay unos que ya están en amarillo, como el cambio climático, o como el cambio en el uso del suelo, y hay dos elementos que ya están en rojo, los ciclos biogeoquímicos y lo que le llaman la integridad de la biosfera, pero lo podemos entender como la pérdida de biodiversidad. Todos estos son elementos que están cambiando y son elementos que, aunque ocurran a nivel muy local, como por ejemplo el cambio de uso de suelo, la deforestación, está tan ampliamente extendido en todo el planeta que se considera un factor de cambio global. Y hay otros factores como el cambio climático, que no importa dónde se originen emisiones o lo que sea, pero afecta también a todo el planeta, ¿sí? Entonces, espérenme que ya se atoró esto porque no camina, ya caminó. Entonces me voy a enfocar en esta plática a los procesos de cambio global o los factores de cambio global en los que yo he estado trabajando y que, pues, que me preocupan bastante, ¿no? Uno es sobre la pérdida de la biodiversidad, pues yo soy biólogo, entonces ahí están mis intereses. Y el otro es el tema que me he metido desde, pues, mi doctorado, que es el cambio climático. Entonces, hablando de la pérdida de biodiversidad, sí quiero hacerles énfasis que estamos en un periodo de cambio muy acelerado, pero para deterioro de la biodiversidad del planeta. Quiero que vean estos números. Se estima que se extinguen alrededor de 30,000 especies por año. Ahorita conocemos en todo el planeta alrededor de 2 millones de especies. A esta tasa, a esta velocidad a la que se extinguen las especies, podríamos perder hasta el 50% de la biodiversidad hacia finales de este siglo, que eso es una barbaridad, pues es una velocidad de pérdida o de extinción de especies comparable con eventos que se conocen como extinciones masivas. Ha habido 5 eventos de extinción masiva en los últimos 3.500 millones de años, que es desde cuando conocemos que hay vida en el planeta. Y el último de ellos fue el de los dinosaurios, aquí ilustrado con esta foto. Ustedes, por lo menos, si varios de ustedes están en el área de la biología, sabrán que hace 20,000 años fue la última glaciación, y cuando cambió de la glaciación al interglacial, hace unos 12,000 años, también hubo una extinción importante de especies muy carismáticas que hasta en las películas salen, ¿no? Por ejemplo, si se acuerdan de la era del hielo, pues están los mamut, los dientes de sable, los perezosos gigantes, que son los personajes más importantes de la película. Bueno, eso ocurrió hace 12,000 años y eso ni siquiera se considera un evento de extinción masiva. Esto que estamos viviendo ahorita, los científicos que se han dedicado al estudio de esto aseguran que estamos en la rayita, pues estamos entrando a un periodo de extinción masiva si no detenemos este proceso tan acelerado de extinción de especies. Nada más para que tengan una idea de la magnitud. Este es un estudio, estas son las gráficas de un estudio presentado por unos investigadores en los Estados Unidos, en donde midieron, o calcularon más bien, la biomasa de la biodiversidad en el planeta. ¿Qué quiere decir eso? La biomasa vamos a entenderla como el peso. Entonces, mi biomasa es de 80 kilos, ¿no? Pero lo que hicieron estos investigadores fue calcular el peso de las diferentes especies de todo, desde bacterias, microorganismos, pues, plantas, animales. Y entonces hicieron una estimación de la biomasa global. ¿Y dónde hay más biomasa, no? Entonces, si ustedes ven esta gráfica, pues las plantas son las que tienen la mayor biomasa de la vida en la Tierra. Si nosotros nos vamos a este cuadrito en donde están los animales, aquí están las plantas, aquí están los animales, y hacemos grande este cuadrito, pues aquí vemos que la mayor biomasa
es la de los artrópodos, particularmente los insectos. Pero yo lo que quiero hacer notar con ustedes es esta parte. Aquí están los mamíferos, en estos tres polígonos de acá. La biomasa de los humanos sumada con la de sus animales de compañía, o los animales domesticados, particularmente para comida, el ganado bovino y el ganado porcino en específico, abarcan el 95.8% de toda la biomasa de los mamíferos de todo el planeta. Es decir, que si ustedes suman lo que pesan las ballenas, lo que pesan los elefantes, las jirafas, los rinocerontes y todos los demás mamíferos, solamente es el 4.2% del peso de los mamíferos del mundo, porque el 95.8% somos nosotros y nuestros animales. Imagínense la dominación que tiene el humano y sus actividades sobre la dinámica del planeta, en este caso la biodiversidad. A mí ese dato realmente sí me escandalizó. Bueno, eso es a nivel global. En México, pues sabemos que tenemos alrededor, depende a quién le hagamos caso, alrededor de 100,000 especies conocidas. Y como nosotros medimos la pérdida de biodiversidad es a través, pues, de las listas rojas, ¿no? De las listas de las especies que están amenazadas en peligro de extinción o que se han extinto, ¿no? En la última actualización que se hizo sobre la norma y el listado de las especies, sabemos que hay más de 2,600 taxones listados en diferentes categorías, ¿no? Y sabemos que en México se han extinto alrededor de 127 especies. Suena poquito para las 100,000 especies que conocemos en México, pero esta es apenas la punta del iceberg de algo que desconocemos, porque además la mayor parte de las especies, no nomás en México, sino en el mundo, no las conocemos. Y les digo que conocemos 2 millones de especies, pero al hacer las estimaciones de cuántas más especies hay por descubrir, no nos ponemos de acuerdo los científicos. Hay quienes dicen que ya estamos más o menos al 50% y hay quienes dicen que estamos, si acaso, en el 10%. Entonces, ahí hay órdenes de magnitud de diferencia. Entonces, quiere decir que lo que desconocemos es mucho más de lo que conocemos. Entonces, bueno, estos números, perdón, me voy para atrás. Como que se atora mi máquina. Ya. Estos números, pues están subestimados, claramente están subestimados. ¿Y cuántas especies hemos perdido? No sabemos. ¿Y cuántas especies nos falta por conocer? No sabemos. Ahora, podríamos tener una plática solamente sobre pérdida de biodiversidad. Entonces, les estoy dando nada más un panorama más general. ¿Por qué estamos perdiendo especies? Sabemos bien las razones, más o menos bien las razones. Pero la causa más importante, la causa subyacente más importante es que somos muchos, ya somos muchos en este planeta, ¿no? Ahorita somos alrededor de 7,500 millones de personas. Pero además de los millones de personas, pues está toda nuestra flora y fauna acompañante, que pues metemos para todos lados en donde vamos nosotros, a propósito o sin querer. Pero lo que estamos haciendo nosotros, como nosotros ocupamos prácticamente todas las regiones del planeta, pues tenemos influencia en todas las regiones del planeta, ¿no? Y por una parte somos muchos y por otra parte también nuestros patrones de consumo de los recursos naturales en donde realmente, pues, si lo vemos a nivel global, no estoy hablando de este grupo, que seguramente no es el ejemplo, pero a nivel global tenemos muy poca conciencia de lo que representa la naturaleza para la supervivencia de la humanidad. Y seguimos con patrones de consumo de los recursos naturales así desde el despilfarro, pues. Entonces, entre que somos muchos y los recursos los despilfarramos, pues eso es lo que está causando estos procesos de degradación tan importantes. Si lo vemos a nivel de los ecosistemas terrestres, pues uno de los
factores más manifiestos es la deforestación, ¿no? La pérdida de la cobertura original del suelo. Entonces, pues sabemos que alrededor del 34% de la superficie del planeta ya está completamente transformada a sistemas antropizados, que son cultivos, que son zonas urbanas. Y solamente quedan menos del 25% de la superficie del planeta ya realmente sin impactos importantes, ¿no? Entonces, el proceso de deterioro está bastante agudo. Y esto de cómo usamos los recursos, pues es que también tenemos una tendencia a usar muy pocos recursos de una manera muy intensa. Y pues los sobreexplotamos, hemos llevado a varias especies a la extinción por la sobreexplotación. Esta imagen pues es muy reveladora, ¿no? O sea, estas son aletas de tiburón que se utilizan para el comercio principalmente en Asia. Bueno, y otro de los efectos importantes, más ocultos tal vez, es el que tienen las especies exóticas sobre la biodiversidad nativa. Las especies exóticas invasoras son aquellas que no son nativas de un lugar, que llegan de una forma o de otra, pero que se insertan en los ecosistemas y generalmente tienen consecuencias muy graves para las biotas nativas, ¿no? Las plantas y animales, insectos, etcétera, de los lugares a donde llegan. Un ejemplo muy conocido pues es el de los gatos. Y una región pues sujeta a las invasiones desde hace ya varios siglos y que se ha estudiado bastante es Australia. Entonces ahí, siendo una gran isla, pues se quedó aislada, biológicamente aislada, y los animales y las plantas de allí pues son muy únicas. Cuando llegan las colonizaciones de los humanos, primero de África y después los europeos, introduciendo animales como los gatos, como los perros, como las ratas, los conejos, allá fue un gran problema, pues han causado enormes problemas. Bueno, hablemos del otro factor de cambio global. Ya hablamos de pérdida de biodiversidad, ahora hablemos del cambio climático. Como ustedes sabrán, o seguramente ya han escuchado, la temperatura promedio mundial ha aumentado a estas fechas alrededor de 1 grado centígrado en los últimos 160 años. Y según los escenarios, en esta gráfica lo que podemos ver son proyecciones hacia el 2100, pues dependiendo de cómo nos portemos, pues podemos tener escenarios muy drásticos de cambio que podrían incluso llegar a superar los 5 grados centígrados por encima del valor promedio preindustrial que se conoce. Y si nos portamos muy bien, pues podríamos más o menos mantenerlos cerca o un poco por debajo de los 2 grados centígrados. Entonces, por allí está más o menos el rango de variación que podemos esperar. Ahora, el cambio climático, ¿cómo impacta a la biodiversidad? La impacta de muchas formas e incluso, pues con este grado centígrado que llevamos en la actualidad, ya tenemos documentados montones de cambios que hemos visto, ¿no? en los sistemas naturales. Este es uno de los más recientes que se ha documentado, bueno, que se ha analizado. Más de 30,000 cambios en la distribución de las especies. Las especies se mueven, si se mueve su clima al que están adaptados, las especies se mueven, a veces siguiendo el clima, a veces no la pueden seguir, a veces sí. Y eso lo que provoca es que las distribuciones geográficas de las especies pues se van modificando. Se ha visto que las especies marinas pues tienen más facilidad para seguir los cambios en el clima que las especies en tierra. Además, en las especies que están en tierra, pues se ven obstaculizadas en estos movimientos, pues por factores como la deforestación, ¿no? Y otros factores de alteración. Y bueno, como el planeta se calienta, digamos que la tendencia es a que los climas se vayan hacia arriba de las montañas por ese efecto de calentamiento o hacia las zonas polares, ¿no? Hacia los polos. Los movimientos sean en esas direcciones. Nosotros hemos hecho estudios de cuál es el impacto del cambio climático en México. Este es uno de los estudios que hemos nosotros realizado. En términos de esto de la movimiento de las distribuciones.
Y lo que hicimos fue con datos históricos, ni siquiera son con proyecciones hacia el futuro. Vimos en dónde se han hecho buenos inventarios de aves, en este caso es para aves, y históricos de hace 50 o más años, y dónde se han hecho inventarios nuevos. Escogimos aquellos sitios en donde coincidieran buenos inventarios viejos con nuevos para hacer una comparación de cómo era antes, cómo es ahora la avifauna. Y lo que observamos es zonas, aquí por ejemplo, zonas en rojo que ven aquí, son aquellos sitios en donde ha habido el mayor recambio de especies. ¿Qué quiere decir eso del recambio de especies? Especies que se extinguen y otras que colonizan, entonces unas se van, unas llegan, eso es el recambio de especies. Entonces vemos, por ejemplo, este mapa central es las zonas en donde se han extinguido más especies, en rojo, y aquí en zonas en donde más especies han ganado, ha habido aumento de especies. Entonces, la combinación de estas dos nos da este panorama. Entonces, vemos que aquí en la zona del desierto chihuahuense y acá en la zona de la cuenca del Usumacinta son las que, por lo pronto, estos datos nos dicen que han resentido los factores, los impactos más grandes del cambio climático. Y bueno, esto trae como consecuencia también, pues, pérdida de especies. O sea, la extinción o la pérdida de biodiversidad no es un factor ajeno al cambio climático, están en sinergia. Entonces, el cambio climático también provoca pérdida de biodiversidad. Y eso se ha documentado acá en México. Un colega mío del Instituto de Biología, suficientemente viejo para tener datos desde los 70s y compararlos con los de ahorita, de sus experiencias de campo con lagartijas de este grupo que se llama Celópolis, pues ya documentó que hay un proceso de extinción en 48 especies de lagartijas Celópolis en México. Y así hay en todas partes del mundo, podemos ver este tipo de ejemplos. Bueno, esta es la primera pausa, déjenme detener para ver si alguno de ustedes quiere hacer preguntas o quiere hacer algún comentario. Aquí estoy viendo en el chat algunas. No sé si las leo, Paola, o cómo hacemos. Mi compañero va a empezar leyendo una y luego yo voy a conseguir con la... Perfecto, adelante. Yo obedezco. De acuerdo, la primera pregunta que le hacen, doctor, es ¿cada cuánto se actualiza el esquema de los límites planetarios? Ha habido, desde que se propuso en 2009, ha habido una actualización en 2015 y supongo que siguen trabajando en algunos aspectos de ellos, pero una publicación así global, nada más hay dos, la original y la del 2015. Sugiero que se mencione el nombre de quien hizo la pregunta. Gracias. ¿Y qué estudia? Sí, la pregunta la realizó Daniel Viveros y es estudiante de medicina. Uh-huh. La siguiente pregunta dice, buenas tardes, doctor Martínez, sobre el cambio climático, un ciclo geológico, un evento antropogénico o una secuencia de eventos naturales desorbitados por la influencia humana. La pregunta la hizo Jonathan David Paredes. Okay. ¿Cuál es la causa del cambio climático actualmente que estamos viviendo? Bueno, ya no hay mucha duda de que sí tiene mucho que ver las actividades humanas. O sea, hace unos años era un debate si digamos, brinco que estamos viendo en el aumento de la temperatura se debía a ciclos naturales, ¿no? De cambios desde la órbita terrestre, también cambios en la posición de la Tierra, como está girando de esta manera, que se llaman ciclos de Milankovitch, que si era algún evento climático de larga duración que no teníamos registrados en nuestros termómetros desde hacía pues siglos. Todo eso se ha estado estudiando y pues ya no quedan muchas dudas que tiene mucho que ver pues las emisiones de gases de efecto invernadero. Hay una publicación en donde pues preguntan a los expertos en el tema si consideran que es la actividad humana la principal responsable de estos cambios que estamos viendo en el clima, y el 98% de los científicos del clima
pues dijeron que sí. Entonces hay un consenso. No quiere decir eso que pues sea la verdad, pero por lo menos hay un consenso en que es por allí. De acuerdo. La pregunta es de Yadira Sánchez. Ella estudia Ingeniería Industrial en la Universidad Autónoma de Baja California y comenta que ella, parte de su profesión, debe garantizar un desarrollo sostenible de procesos industriales, así minimizando el impacto ambiental. Entonces, su cuestión es, ¿qué aspecto considera clave para continuar en la línea de la búsqueda de sostenibilidad? Bueno, gracias por tu pregunta, Yadira. Sandes, no Sánchez. La sostenibilidad es un modelo de desarrollo humano, una propuesta de modelo de desarrollo humano, en donde se ponga en igualdad de importancia el desarrollo social como el desarrollo económico, como digamos, que el aspecto natural, los recursos naturales, se vean en un largo plazo y no nada más como recursos para satisfacer las necesidades inmediatas de las sociedades. Incluso la sostenibilidad como concepto está cambiando en una dirección en donde no pueden ser los tres círculos entrelazados, sino que la base de todo el desarrollo humano y el desarrollo económico es la naturaleza. Si nosotros no cuidamos ese aspecto en el desarrollo humano, el aspecto natural en el desarrollo social y económico, se va a venir para abajo. Entonces, claro, mi respuesta está sesgada porque yo soy biólogo y a mí me interesan los recursos naturales, pero yo pienso que el aspecto más importante en la sostenibilidad es hacer entender a las personas que sin la base natural no podemos tener un desarrollo social y un desarrollo económico. Es más, si nosotros dañamos la base social a un grado tal que sea insostenible en el futuro próximo, pues más bien lo que está en peligro es la humanidad misma, ¿no? Entonces, para mí lo más importante es ver el aspecto natural de la sostenibilidad. Por último, tenemos la pregunta de Paola Paredes Vázquez, estudiante de Antropología en la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Dice, ¿de qué manera puede impactar las dinámicas relacionadas con el turismo en el medio ambiente? Muchísimo, muchísimo. O sea, el turismo es un factor de cambio muy importante en las costas, en particular, bueno, porque ahí es donde se concentra el turismo. Y si piensas en el cambio climático que tiene impactos, por ejemplo, en el aumento del nivel del mar, y eso genera una cosa que se llama erosión costera, es decir, el mar se está comiendo a las playas, y encima de eso pones infraestructura humana asociada con el turismo, como los grandes hoteles, de una forma justamente no sostenible, y lo que provocas es que quitas la vegetación natural que de alguna manera es una barrera contra efectos naturales como aumentos de las mareas, los huracanes, etcétera. Pero el turismo en países como el nuestro, que es una de las actividades económicas más importantes, tiene que ser muy cuidado y tiene que ser muy cuidadoso, porque de otra manera lo que va a provocar son daños mucho más graves que soluciones, que soluciones económicas, pues como se busca que sea el turismo. Entonces, la alternativa la alternativa para mí, como lo dijo Yadira, pues es la sostenibilidad, ¿no? Entonces, pensar en cómo se puede hacer un turismo de menos impacto a las zonas costeras o a donde se haga el turismo, a los recursos naturales. Bueno, no hay más preguntas, entonces le voy a seguir para que no me coma el tiempo. ¿Les parece bien? Adelante, doctor. Entonces seguíamos desde acá. Ahí ya lo ven, ¿verdad? Sí, doctor. Bueno, entonces, ahora les voy a hablar de esta segunda parte de cuáles son las herramientas que, por lo menos en el campo en el que yo me muevo, la ecología y la geografía, se han desarrollado para abordar y de alguna forma atacar estos temas. Y bueno, el campo general se llama la ecología geográfica y como su nombre lo indica, bueno, pues es una intersección entre las ciencias biológicas, en particular la ecología,
y la geografía, que nos sirve para estudiar los patrones de la distribución de la biodiversidad, entender los procesos que le dieron origen y las herramientas que se han desarrollado en las últimas 2 décadas, pero en particular en la última década, nos permiten también utilizarlas para, no nada más para estudiar el fenómeno natural como tal, sino también para tomar acciones hacia la conservación y el manejo de los recursos naturales y de la biodiversidad. En este contexto, y aquí me van a disculpar los que no son biólogos, trataré de hacerlo de forma muy, muy sencillita para que no los meta yo en conceptos que son muy de la biología, ¿no? El concepto clave, bueno, la ecología geográfica tiene muchas ramas también, ¿no? Y hay pues la macroecología, por ejemplo, o está la biogeografía de la conservación, en fin, hay diferentes ramas. Yo me muevo en una que se llama teoría y modelación del nicho ecológico de las especies. Y para ponerlo simple, yo aquí les puse la definición oficial, digamos, del nicho ecológico propuesta por este señor, un investigador de los Estados Unidos que se llamaba George Evelyn Hutchinson. Y parece trabalenguas, ¿no? El hipervolumen n-dimensional en el que cada punto corresponde a un estado del ambiente que permite a las poblaciones de una especie existir indefinidamente. Aquí tal vez el que nos puede entender bien es el doctor Víctor Pérez Abreu, porque él es matemático y estas cosas tienen mucho que ver con las matemáticas multivariadas. Pero para los mortales como yo, pues es más fácil entenderlo de esta manera. Cada especie puede vivir bajo un cierto conjunto de condiciones ambientales que le son favorables. Es decir, cierto rango de temperatura, cierto rango de humedad, ciertas concentraciones de nutrientes para las plantas, por ejemplo. Y eso todos lo sabemos de una manera muy intuitiva. A las especies, ustedes pongan una maceta de sombra en el sol y se les seca. O ustedes pongan una maceta de sol en la sombra y se les seca, porque les gusta el sol o la sombra o lo húmedo o lo seco. Y así todas las especies, no nada más las plantas. Eso es un nicho ecológico, ese conjunto de condiciones ambientales. Bueno, eso se puede medir, se puede cuantificar y en los últimos 20 años, les digo, pero en particular en los últimos 10, con el desarrollo de las tecnologías de la informática, la computación, la informática, ciencias de datos, etcétera, pues nos han permitido hacer maravillas. Entonces, nosotros los biólogos tenemos colecciones biológicas, colecciones en los museos de historia natural. Esta es la colección de aves del Smithsonian, por ejemplo. Vean nada más la cantidad de pajaritos que tienen ahí guardados, o de mariposas, o de plantas, etcétera. Eso es lo que los biólogos hemos hecho desde hace 300 años, colectar plantas y animales y guardarlos en museos muy bien catalogados, muy bien registrados. Pero con las tecnologías, pues podemos llevar esta información a otro nivel. Y eso se llama, en mi caso, el modelado de nichos ecológicos. Bueno, el modelado de nichos ecológicos es una cosa muy sencilla. No se lo hagan complicado. Tenemos 2 piezas de datos para empezar. Estos ejemplares que están en los museos tienen una etiqueta, pues con su nombre, con el lugar en donde lo colectaron, la fecha en que lo colectaron y algunos otros datos básicos. Bueno, lo que utilizamos nosotros es el nombre de esa especie con sus puntitos de registro, es decir, sus localidades georreferenciadas en donde lo colectaron, y lo combinamos con mapas digitales que tienen que ver con esto del nicho ecológico de las especies, o sea, la temperatura, por ejemplo, la humedad, la precipitación, la elevación, o sea, cuáles son las condiciones en donde vive la especie. Esto se combina mediante métodos estadísticos o métodos matemáticos para caracterizar o recrear el nicho ecológico de las especies, ¿sí? Entonces, esto como ven está en la geografía. Nosotros tenemos puntos en un mapa y tenemos estas capas ambientales en forma de mapas, pero la información se extrae de acá, se manipula a partir de modelos, o sea, se generan modelos que nos permiten pues saber cuáles son esas condiciones que le gustan a la especie a partir de estos datos.
Y luego, ya sabiendo cuáles son las condiciones que le gustan a la especie, entonces se regresa al mapa y busca esas condiciones en los pixelitos del mapa y entonces pinta un mapa que les dice, en esta zona sí le gusta y en esta zona no le gusta. Así de simple son los modelos de nicho. Entonces ustedes tienen una colección de puntos, tienen una colección de variables ambientales y lo que producen es un mapa que se llama de distribución potencial de la especie. Es decir, son las zonas que reúnen esas condiciones que les son favorables a la especie. ¿Sí? Bueno, así de simple ha sido un boom en los últimos años utilizar este enfoque metodológico para hacerse y responderse diversas preguntas. Miren, si nosotros tenemos nuestro modelo de nicho a partir de los datos que les mencioné para una especie y ponemos mapas de otra región, pues nosotros podemos saber las condiciones en donde vive, qué condiciones le gustan, pero también en otro lugar, cuáles son esas condiciones que le favorecen. Y entonces podemos hacer estudios de este tipo, estudios para invasiones biológicas. Yo les decía que las especies invasoras son un problema. Bueno, este pecesote que ustedes ven acá es una carpa, que la carpa es originaria de Eurasia, y estos puntitos blancos que ustedes ven acá son los sitios originarios de donde es la carpa. Esta cosa que ven ustedes en negro es el modelo de nicho ecológico para la carpa. Proyectamos ese modelo de nicho ecológico al continente americano y lo que ustedes ven en negro son esas condiciones favorables para la especie. Y pues vean, estos puntos son sitios en donde las carpas ya están asilvestradas, digamos, ¿no? Y estos puntos no se usaron para generar el modelo, simplemente se pusieron, después de haber hecho este mapa, se pusieron encima para ver si había coincidencia, una forma de validar el modelo. Y pues vean, hay una enorme coincidencia, incluso acá en Brasil, solamente tenemos puntos en el sur de Brasil. Y pensábamos que era un problema de que pues nomás habían obtenido puntos en el sur de Brasil y no en el norte. Pero resulta que las condiciones favorables para la carpa solamente son en el sur de Brasil. Entonces, estos mapas tienen un enorme poder predictivo, ¿sí? Predictivo en términos geográficos. Podemos saber la geografía o los sitios en donde una especie podría subsistir. Entonces, esto también se ha utilizado en el contexto del cambio climático. En lugar de proyectar, o sea, genero mi modelo de nicho en el presente. Y en lugar de proyectarlo a otra región, pues lo proyecto a otro tiempo. Utilizo los escenarios de cambio climático que se han desarrollado para el mundo, para diferentes periodos en el siglo XXI, e incluso para periodos atrás, ¿no? Hacia atrás. Entonces puedo, si lo hago hacia atrás, pues reconstruir las distribuciones de las especies desde hace miles de años, o cientos de años, o decenas de años. Y si lo hago yo hacia el futuro, pues puedo proyectar cuáles son las condiciones en donde le gusta actualmente, en dónde estarían esas condiciones en el futuro, ¿sí? Entonces, con nuestro mismo ejemplo del pajarito del Huitlacoche, de California, así se llama, pues tengo mis puntos de registro en el presente, la distribución que les había yo mostrado en el presente, y esta es una proyección a condiciones climáticas hacia el 2050. Entonces, si yo monto estos dos mapas en un sistema de información geográfica, pues puedo ver en rojo las zonas que se perderían, las zonas que se mantienen estables o las zonas que se volverían favorables para la especie. Esto es todo un campo de investigación, se los estoy presentando de una manera muy simple, pero para que ustedes entiendan la lógica de este tipo de análisis. Entonces, de esa manera, pues uno puede hacer análisis de cómo podría cambiar el clima y cómo le podría afectar a las especies. Este es un estudio comparativo entre dos salamandras del eje volcánico. Entonces hicimos justamente eso que les estoy mencionando. Y lo que vemos es que estas dos especies, los colorcitos son lo mismo que la diapositiva anterior. Rojo se pierde, amarillo se mantiene estable, verde se vuelve favorable hacia el escenario futuro. Entonces ustedes pueden ver que a esta le va mucho peor que a esta otra. A pesar de que viven en la misma región general, en el eje volcánico.
Y a pesar de que las dos son salamandras del mismo género, Pseudorhizia, son parientes muy cercanas, el clima les afecta de forma distinta. Esta es más sensible a la humedad y como se está proyectando en este escenario que va a haber condiciones más secas, pues entonces esta especie le va peor. ¿Sí? Bueno, entonces esa es la lógica de los modelos de nicho. Aquí me fui rápido y quiero ver si ustedes tienen preguntas sobre esto porque quiero mostrarles un caso de estudio en donde aplicamos todos estos conocimientos. Voy a volver a interrumpir mi presentación. ¿Tienen preguntas sobre este enfoque de la modelación? Doctor, en el chat no se presentan preguntas, pero quizás si alguien quiere hacer una intervención personal. Adelante. Y si no, no se preocupen. Hacia el final de la plática, pues podemos ver si tienen alguna duda, las podemos, claro que sí, resolver. Doctor, Sí, buen día. Soy Litsi, estudiante de medicina. muy Y bien. bueno, con respecto al último punto que comentaba sobre los nichos biológicos y el impacto que tiene sobre algunas especies, el cambio climático, ¿no? ¿Qué pasaría si estas especies quizás se les reubicara en otro ambiente? O sea, ¿afectaría directamente al ecosistema tal cual Sí, claro. Sí. para, Ay, perdón. o también podría ayudarles a estas especies a volver a reubicarse? Mira, en los científicos que estamos metidos en este campo hay corrientes de pensamiento y entonces utilizan estos modelos de nicho para ver cuáles son las condiciones que pueden ser más favorables para una especie, no sé, muy carismática tal vez, ¿no? Los pandas, vamos a pensar en los pandas. Bueno, ¿cómo les puede afectar el cambio climático a los pandas? Se hacen las modelaciones y se ve pues las zonas en donde se podrían perder. Pues hay quienes dicen, bueno, empecemos a sacarlos de ahí y a ponerlos en otro lugar. Me acaban de decir que en Estados Unidos están, por ejemplo, empezando a sembrar secuoyas en sitios en donde pues no hay secuoyas, pero que los modelos pues proyectan, todos dicen predicen, pero yo digo que no predicen, proyectan que las condiciones se podrían volver favorables. Y esa es una lógica para hacer como conservación, adelantándote un poco al tiempo, ¿no? Pero hay tanta incertidumbre asociada a todo esto que realmente ese escenario que nosotros estamos viendo es uno entre muchos escenarios posibles. ¿Se acuerdan de la gráfica esa que les mostré en donde había muchos hilos de colores? Pues cada uno de esos es un escenario posible. Entonces, apostarle a uno, en realidad está uno apostándole con mucho riesgo a que por allí vaya a ser cómo vaya a ser el cambio climático en esa zona, ¿no? Entonces, eh, sí son útiles para tener una idea de las tendencias de cambio, ¿no? Si les va a favorecer o desfavorecer, pero al grado de decir, miren, planten las secuoyas aquí porque aquí es donde le va a ir bien en 10 años, híjole, yo ahí sí ya creo que es demasiado pedirle a los modelos. Tenemos unas preguntas en el chat. Chat, sí. Doctor, ¿los modelos de nicho se pueden basar en factores sociales como el crecimiento de industrias? Gracias, Daniel. Bueno, claro, mira, las especies, la distribución de las especies se ven afectadas pues por las actividades que hacemos sobre el territorio, ¿no? Los humanos. Si una especie es sensible a la transformación de su medio ambiente natural, por ejemplo, piensa en una selva, una especie de selva, el jaguar, y tú quitas la selva, pues no va a haber jaguares, ¿no? Entonces, si nosotros, tu pregunta es si podemos considerar ese tipo de transformaciones en los modelos de nicho, la respuesta es sí, sí lo podemos hacer. Ya tendría que explicarles exactamente cómo, pero en principio sí podemos tener en consideración los factores humanos en esto. La siguiente pregunta es de Genaro Jesús Rodríguez Pinete. Ajá. De Biología en el Instituto Tecnológico Altamira y pregunta si se está haciendo lo suficiente tanto en estudios y cambios para frenar el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y los desplazamientos de especies. Pues no, Genaro, gracias por tu pregunta. No se está haciendo lo suficiente. Es muy complicado
porque no es una cuestión nada más de estudios, sino también esto es un tema político, ¿no? En realidad los problemas ambientales que les estoy mencionando, pérdida de biodiversidad y cambio climático, no son problemas ambientales propiamente, son problemas sociales, que tienen que ver con el ambiente. Pero la naturaleza, en realidad, la naturaleza no es un alguien, ¿no? O sea, como lo vemos los biólogos, pues es que los procesos naturales ocurren, no están guiados por nadie, simplemente es la forma en que opera la naturaleza. Y si ahora, en este momento de la vida del planeta Tierra, esta especie que es Homo sapiens está teniendo un impacto muy importante en la dinámica planetaria, pues va a traer ciertas consecuencias. Y lo que puede terminar sucediendo es que la humanidad desaparezca, pero la vida no va a desaparecer, ¿no? Ha habido, les digo, 5 extinciones masivas antes y la vida se mantiene, continúa y crece incluso. Entonces, más bien nos tiene que preocupar estos temas por nosotros, por los humanos, y no estamos haciendo lo suficiente, porque los humanos somos los que nos tenemos que poner de acuerdo en esto, y ahí está donde está lo complicado. Por eso están pues tantas iniciativas a nivel global y las reuniones estas que se llaman las COP, ¿no? En las conferencias de las partes, en donde los países se reúnen para tomar decisiones y ponernos de acuerdo en qué debemos de hacer para mitigar los efectos del cambio climático o los de la pérdida de biodiversidad, porque también hay COP para la biodiversidad. Y o sea, necesitamos, las conclusiones de los científicos son muy claras, o sea, se los hemos dicho de 1000 formas. Necesitamos acciones contundentes y de verdad que cambien el transcurso de las cosas. Por ejemplo, abatir las emisiones de dióxido de carbono. Necesitamos hacer cambios estructurales en la forma en que usamos la energía. La obtenemos y la usamos, y las energías alternativas. Pero como son los intereses económicos los que más dominan la dinámica social y económica en el planeta, esos procesos son lentos y entonces esto requiere más velocidad. Hay una pregunta de Grecia. Y bueno, la leo yo. Ah, no, adelante, adelante, Sergio, no te quiero quitar tu papel. Sí, no, no. Es de Grecia García Elizalde. Ella estudia Ingeniería Bioquímica Industrial en la Universidad Autónoma Metropolitana. Y su pregunta es, cuando se hace el modelado en el tiempo, ¿cómo se selecciona el panorama climático de todos los que pueden existir o hacen diferentes proyecciones para distintos panoramas? Gracias, Grecia. Sí, lo que hacemos, como hay muchos, pues normalmente tomamos extremos y centrales, ¿no? Y decir, bueno, en el peor de los casos la cosa es más o menos así, en el mejor de los casos la cosa puede ser por acá, y lo más seguro es que esté en medio de esto, así que la cosa puede ir por allá. Entonces tratamos de ver el rango de posibilidades de las respuestas. Eso es lo que hacemos. Bueno, no hay más preguntas, entonces voy a seguir ya en la última Doctor, sección. Sí disculpe que lo tenemos más interrumpa. preguntas, pero si gusta continuamos al Sí. final de la No, presentación. pues, como quieran, ¿eh? Yo decía porque yo ya no veía más preguntas aquí en el chat. Sí, tenemos 3 que están arriba de la pregunta que hizo Grecia. Hay Ah, una ya. que dice, buenas tardes, soy Diana Laura Ortega, estudiante de Ingeniería Bioquímica del Instituto Tecnológico de Mazatlán. En base al anterior modelo que comentaba, tomando en cuenta las proyecciones de tiempo, ¿es esto una verdadera propuesta para preservar especies, refiriéndose a flora y fauna, o solamente se puede tomar en cuenta como datos informativos? Gracias. Mira, en algunos casos hacemos este tipo de modelados para informar a los que toman las decisiones, ¿no? A las autoridades que toman las decisiones, incluso muchas veces por solicitud de las autoridades. Entonces, sí se utiliza esta información, bueno, esta forma de hacer investigación tanto para la toma de decisiones, en CONABIO, por ejemplo, la Comisión Nacional para la Biodiversidad, tienen expertos en la modelación. Y también para hacer investigación científica, para seguir entendiendo y conociendo mejor los fenómenos naturales. La siguiente. Adelante, Sergio, adelante.
Bueno, la siguiente pregunta es de Sandra Verónica Quiroz de la Hoya. Ella es estudiante de Matemáticas Aplicadas de la UJED y su pregunta es, ¿cuáles son las variables que se toman en cuenta al hacer los modelos de nicho? Sí, gracias, Verónica. Es la Universidad Juárez del Estado de Durango, la UJED. Y las variables que tomamos en consideración principalmente son las climáticas, porque sabemos los biólogos que el clima es un motor muy importante de la vida, ¿no? Y el clima también condiciona los lugares en donde pueden estar o no pueden estar las especies. No es lo único que lo condiciona, pero información climática hay mucha, a partir de las imágenes de satélite y de otras técnicas de extraer información de las estaciones climatológicas que están regadas por todo el mundo. Se han podido hacer este tipo de mapas digitales que les digo. Entonces, hay mucha información climática. No es suficiente, pero es lo que hay disponible. También existen otros factores que están en juego para determinar que una especie puede estar en un lugar o no. Por ejemplo, si está su comida, ¿no? Obviamente. O si tiene depredadores ahí que se los coman. Pero esa información no está tan disponible para todo el mundo, para todas las especies. Entonces, en algunos casos se tiene y se usa, y en la mayoría de los casos no se tiene, y nos quedamos con información climática. Muy bien, muchas gracias, doctor. Hay más preguntas. Vemos que Mónica Reigosa tiene la mano levantada, pero las vamos a dejar para el final para que pueda Perfecto. proseguir con su exposición. Adelante. Me apuro en esta última sección para tener tiempo para platicar. Le sigo entonces. Ahí ya la ven, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces les quiero platicar de un caso de estudio muy interesante, muy bonito y también un poco trágico. Es sobre un proyecto en el que yo estuve involucrado justamente cuando yo estaba de secretario académico allá en el Centro del Cambio Global y la Sustentabilidad en Tabasco. Y este era un proyecto, el proyecto grande del centro. Le llamamos SGS, así como está acá. Y este proyecto está coordinado pues por una de las personas más queridas y que mayor respeto tenemos los biólogos por ella, bueno, y los no biólogos también, la doctora Julia Carabias. Y el proyecto tiene que ver con la cuenca del Usumacinta y los impactos que está recibiendo la cuenca del Usumacinta. La cuenca del Usumacinta está en el sur de México y en el norte de Guatemala. Esto es Guatemala, esto es México, y esto que ven ustedes aquí es la cuenca del Usumacinta. Y es una zona extraordinariamente hermosa e importante. El río Usumacinta, pues es el río más caudaloso de México, el río vivo más grande, que también vivo me refiero a que no está contaminado, no está obstruido por presas, etcétera. Entonces es el río que le da más vida a esta zona. En esta zona se concentra la selva alta perennifolia, o sea, es decir, la selva tipo Amazonas, que es la lacandona. Pero además aquí es la cuna de la cultura maya, entonces hay una enorme riqueza cultural, enorme riqueza biológica. Y pues es una zona que está expuesta a los impactos del cambio global. Entonces los objetivos de ese gran proyecto pues eran hacer un diagnóstico social, económico y ambiental de la cuenca, tanto en México como en Guatemala. Entonces es un proyecto binacional. Estos que ven ustedes acá, pues fueron los objetivos. Y generar, entre estos objetivos está generar escenarios del cambio global, y yo me encargué de coordinar ese objetivo. Entonces, para este en particular, lo que queríamos saber era primero identificar cuáles eran los factores de cambio global que estaban teniendo más impacto en la cuenca, y luego generar escenarios que nos permitan entender pues para dónde van las cosas, cómo están las cosas y para dónde van las cosas, ¿no? Bueno, entonces para ello, pues coordiné, armé un grupo de investigación que parece hospital porque son puros doctores, pero en realidad son doctores en biología, todos de primer nivel a nivel mundial en sus especialidades. Mis queridos amigos y colegas Alma, Rogelio, Ángela, Francisco, Oscar y Luis.
Entre todos nosotros entonces empezamos a armar esta parte del proyecto. Teníamos ciertos antecedentes. Sabemos en este mapa que ustedes ven a la izquierda que la cuenca ha sufrido una enorme deforestación. Y lo que ven ustedes en rojo son las zonas que se han deforestado entre 1993 y 2017. Y como ven, el lado de Guatemala es el que ha sufrido en este periodo los embates más fuertes de la deforestación. Y también en unos análisis preliminares que hicimos sobre cambio climático, habíamos visto señales de cambio climático en la zona, o sea, señales de cambio en el clima propiamente, ¿no? En la temperatura y en la precipitación. Entonces, con estos antecedentes, armamos una estrategia de análisis. Y aunque esta parece muy confusa, esta lámina, fíjense que tiene dos partes, una azul y una verde. Y la parte azul fue un análisis sobre la historia y el presente de la cuenca en dos factores, cambio de la cobertura del suelo y cambio climático. Y eso, ¿cómo ha tenido impacto sobre la biodiversidad? Así de sencillo. Y luego estos dos factores, proyectarlos a escenarios futuros y ver cómo podría ser el impacto tanto de la cobertura del suelo como del cambio en la cobertura del suelo como del cambio climático sobre la biodiversidad. Bueno, con esos antecedentes, entonces, bueno, en el análisis histórico lo que vimos es que estos mapas representan la cuenca, lo cafecito, esta es la lluvia, la precipitación. Lo cafecito muestra las tendencias de cambio de la lluvia, en café es a la disminución, en azul es al aumento. Y como ven, esta parte le llamamos la cuenca alta, es decir, son las zonas de las montañas. Acá es el Golfo de México y desemboca el río Sumacinta. Esta es la cuenca baja, acá están los pantanos de Centla, por ejemplo. Acá está la reserva La Candona, la reserva de Montes Azules y un montón de reservas de por allí. Y lo que vemos es que la precipitación tiende a disminuir en la parte alta de la cuenca, que es en donde capta el agua para todo el río. En los escenarios históricos y también hacia las proyecciones al futuro, en un escenario moderado y en un escenario pues muy negativo, ¿no? Y las tendencias de la temperatura en rojo son al aumento y en azul es a la disminución. Entonces, fíjense acá, en la cuenca baja es en donde se ve el mayor aumento. Entonces, en la precipitación, en la cuenca alta, la disminución más importante de temperatura. Y en la temperatura, en la cuenca baja, creo que había dicho cuenca alta, pero me equivoqué. Es en la cuenca baja, es en donde están los aumentos más grandes de temperatura. Entonces ahí ya empezamos a ver, pues, que el clima no cambia de una manera homogénea para toda la región, ¿sí? Bueno, con la información que existe en México y en Guatemala, que es muy difícil homologarla, pero lo hicimos, sobre cómo ha sido la cobertura del suelo en diferentes tiempos históricos, pudimos hacer coincidir información de principios del siglo XX, 2003 y 2005 para México y Guatemala respectivamente, y del 2011 y 2012. Entonces teníamos dos tiempos al pasado. Utilizando métodos de modelación geográfica, no los modelos de nicho, sino otro sistema de modelación, en este caso se llama dinámica EGO, se pueden hacer, utilizando la información histórica, proyecciones también hacia el futuro de cómo ha cambiado un píxel en términos de su cobertura. Por ejemplo, era selva y ahora es un potrero, y en otro tiempo, pues, es un acahual, es decir, el potrero abandonado y se está haciendo selva otra vez. Entonces, en un futuro, ¿cuál es su trayectoria de cambio? Bueno, bajo esa lógica funcionan estos métodos y se hacen estas que se llaman matrices de transición, es decir, la selva, ¿de cambio de selva a qué? A potrero, o se quedó como selva, o se cambió a campo de cultivo, etc. Entonces, con eso se hacen los escenarios. Bueno, entonces, lo que nos muestra es lo que vimos con los antecedentes que les mostré, que hay una enorme pérdida de selva, principalmente de selva, en la región, en la cuenca, pero en particular, en específico, en la parte de Guatemala. Luego, otro equipo de trabajo dentro del gran proyecto, liderado por el doctor Pierre Charrot, reunieron toda la información disponible y salieron al campo para sacar información sobre la
distribución, es decir, los registros de presencia de todas las especies de vertebrados de la cuenca. Los vertebrados, para aquellos que no son biólogos, pues son los peces, los anfibios, como las ranas, los reptiles, como las serpientes y las lagartijas, las aves y los mamíferos. De todos esos grupos reunieron toda la información disponible para la cuenca, un trabajo monumental. Encontrando que hay 1,178 especies de animales vertebrados en la cuenca. Y este mapita pues muestra los sitios en donde tienen registros. Como verán, hay muchos sitios todavía que se pueden explorar para sacar registros. Pero esa información pues fue la base para hacer nuestros modelos de nicho. Entonces modelamos la distribución de cada una de esas al final fueron 1,415 especies que sí tuvieron datos. Modelamos sus nichos y sus distribuciones potenciales. Y luego las sumamos todas juntas para hacer un mapa de la riqueza de las especies de los vertebrados. Y este es el mapa de la riqueza de los vertebrados por grupos. Entonces aquí están los peces, aquí en la zona baja, lo rojo es la mayor riqueza, anfibios, reptiles, aves, mamíferos, y esta es la riqueza total, general, sumando a todos, de todos los grupos. Lo que ven ustedes en verde son las áreas naturales protegidas. Esta gigantesca, enormísima, es la Reserva Maya de Guatemala. Y esta grande también, esta es Montes Azules, la selva lacandona en México. Esta enorme, grande también, estos son los pantanos de Centro, para que tengan una idea. Bueno, entonces, lo que nosotros observamos es que lo que se ha desmontado más, donde están los problemas de deforestación más grandes, están fuera de las áreas naturales protegidas. Es decir, las áreas naturales protegidas han servido para contener esa tendencia tan grande que se ve de la deforestación. Y luego también metimos factores sociales en la modelación. Vimos cómo en las trayectorias hacia el futuro, cómo se estima que cambie la población dentro de la cuenca, y cómo cambiaría el Producto Interno Bruto, por ejemplo, y también cómo cambiaría la producción de maíz, que es el cultivo más importante en toda la región, en función también del cambio climático. Entonces, todos estos elementos los incorporamos en una modelación geográfica, una modelación espacial, para hacer los escenarios de cambio de uso de suelo, igual con dinámica ego. Y lo que vemos, por ejemplo, pues este es el presente, bueno, 2005, 2012, y aquí lo que preguntaba una de las compañeras, que si hacíamos solamente un escenario o hacíamos varios, aquí hicimos 2 escenarios. El tendencial, es decir, si no hacemos nada, cómo va la trayectoria de cambio, y aquí si nos ponemos un poco las pilas y seguimos las recomendaciones de reducir la deforestación y las tasas de emisiones de gases de efecto invernadero. Lo que pueden ver ustedes en este mapa es que lo anaranjadito aquí, cafecito claro, lo que sea, son las zonas deforestadas. Vean, esto es el presente, bueno, 2005, 2012, y todos los escenarios hacia el 2030 y hacia el 2050 muestran una tendencia fuerte a la deforestación. Esta línea que ustedes pueden ver aquí, esta línea de acá, es la frontera. Esto es Guatemala, esto es México. La cuenca está más o menos dividida a la mitad entre Guatemala y México, un poco más en Guatemala que en México. Y luego también proyectamos nuestros modelos de nicho ecológico hacia el futuro. Y lo que vemos, esto es el presente, este es uno de los escenarios, el tendencial, la riqueza de especies, el número de especies. Entonces, ustedes fíjense que acá las riquezas máximas están casi 800 especies, ahí en la lacandona, justamente. Y para el futuro, nos dice que esas riquezas van a disminuir bastante, hacia las 500 especies en el mejor de los casos. No quiere decir que se extingan las especies, como se están moviendo, y la tendencia es moverse de la cuenca baja a la cuenca alta, hay un montón de recambio de especies. Ya si vemos el panorama en lo general, estas son los escenarios de deforestación, este es el presente, y esta es la riqueza de especies en el presente. La deforestación bajo el escenario optimista, digamos, y esta es la deforestación bajo el escenario pesimista, y esto es lo mismo, las especies
la riqueza de especies en el escenario optimista y en el pesimista, vean cómo lo que aquí muestro en verde son las zonas en donde se espera que se ganen especies, porque las especies que están cuenca abajo, pues van subiendo y van subiendo. Entonces, hacia arriba de las montañas esperaríamos un aumento de las especies y hacia abajo, en las zonas más bajas, una pérdida de especies. Entonces, la deforestación está ocurriendo en las zonas altas de la cuenca. La ganancia de especies está ocurriendo en las zonas altas de la cuenca. La pérdida de especies está más acentuada en la cuenca baja, donde la deforestación está un poco más controlada. Entonces, si se fijan, cuando combinamos el cambio climático y la deforestación, tenemos un enorme problema acá. La deforestación está teniendo efectos muy importantes en la parte guatemalteca y el cambio climático en la parte mexicana, ¿no? Aquí es en donde se ven los impactos más importantes. Entonces, pues los resultados clave de todo este estudio es que sí, hay evidencias de que está cambiando el clima, de que está cambiando la cobertura del suelo de una manera muy acelerada, está aumentando la población en la cuenca y eso es lo más grave para la conservación de los recursos naturales, porque la tendencia es que va a seguir creciendo la población y ya sabemos, o sea, si gente llega, o sea, crece la población, pues obviamente van a abrirse más zonas para el cultivo y la ganadería y todo eso. La deforestación ha tenido un ritmo altísimo en Guatemala, del 4% por año en los últimos 15 años. Y las áreas naturales protegidas sí han servido muchísimo para poder contenerla, pero se necesita también tener acciones fuera de las áreas naturales protegidas, porque las áreas naturales protegidas ni van a crecer ni se van a aumentar, o sea, en número. Entonces hay que hacer acciones con la gente fuera de las áreas naturales protegidas. Estas son las reservas más importantes en la zona que han servido para, digamos, albergar la mayor parte de las especies, pero también para contener los efectos de los dos factores de cambio global que estamos viendo. Y bueno, es muy importante, lo más importante desde nuestro punto de vista es mitigar la deforestación que está ocurriendo en la zona. Con el cambio climático, lo mejor que podemos hacer, como no lo vamos a poder detener, es mantener la conectividad en las zonas naturales, es decir, que no se queden como islas las reservas, sino que haya continuidad entre ellas para que las especies se puedan mover. Bueno, ahora ya terminé, perdón. Entonces, en conclusión de toda la charla, como pueden ver, la situación mundial y la situación para México en términos del cambio global es delicada, es delicada, pero eso no nos debe desanimar. Esta plática no es para ponerles un escenario alarmista ni nada por el estilo, es simplemente, miren, así está la situación y nosotros como científicos de la naturaleza, ustedes que están metidos en las ingenierías, en las ciencias naturales y en la medicina, tenemos mucho trabajo que hacer. Entonces, los retos son muy grandes, sí, pero también así de grandes son las oportunidades para hacer contribuciones realmente importantes. Y hay una coincidencia entre los científicos que estamos metidos en esto, que el tiempo se está agotando para realmente hacer cambios sustanciales en la trayectoria en la que van las cosas. Y tenemos pocos años para realmente ver cambios a nivel global, ¿no? De la población del mundo, de la forma en que nos relacionamos con la naturaleza, en la forma en que generamos y usamos las energías. Entonces, esta plática también tiene la intención de hacerlos conscientes de que pues está solamente en nuestras manos hacer estos cambios. Y los quiero dejar con un pensamiento, bueno, unas frases que uno de los científicos de la naturaleza más conocidos y respetados, biólogo pues, dio en una TED Talk hace varios años, porque se dirigió justamente a un público como ustedes, los más jóvenes. Dice, permítanme comenzar pidiéndoles en particular a los más jóvenes que lleguen lo más lejos posible en este camino que han elegido, el camino académico, porque el mundo los necesita con urgencia. La humanidad está de lleno en la era tecnocientífica y no hay vuelta para atrás. Y entonces tomemos las virtudes de eso para abordar estos problemas tan gigantescos que tenemos enfrente, pero todavía manejables.
cada problema es una oportunidad. Y cuanto más difícil es el problema, mayor será la importancia de su solución. Y otro mensaje que dio él en esa plática es que los tomadores de decisiones, pues obviamente tienen un montón de elementos que tomar en consideración a la hora de tomar una decisión. Y la información científica no necesariamente es la que pesa más en esas decisiones. Entonces, aprovechemos cada oportunidad que tengamos en educar a las personas que toman las decisiones sobre estos temas, porque son trascendentales. Bueno, pues con esto, ya no les di las gracias, pero aquí están las gracias. Y ahí está mi correo también para que cualquier consulta o duda, lo que sean, por favor no duden en contactar. Muchas gracias y voy a dejar de compartir la pantalla. Muchas gracias, doctor. Si quiere, pasamos a la parte de las preguntas. Habían algunas que habían quedado pendientes. La primera es de Judith Esperanza Gutiérrez. Ella es ingeniera química. Ella está estudiando ingeniería química sustentable en la Universidad de Guanajuato. Y pregunta, ¿modelos de nicho ecológico brindan las condiciones necesarias para que un organismo o bien un ser vivo no muera? Bueno, no, los modelos de nicho simplemente es una metodología que hemos desarrollado para conocer cuáles son estas condiciones bajo las cuales las especies no mueren. Pero los modelos de nicho lo que te dan es que te ubican en un mapa en donde existen esas condiciones para que las especies puedan permanecer. Eso es lo que hacen en realidad. Tenemos una mano levantada de Mónica Raigosa. Si gustas prender tu micrófono, Mónica, para que le puedas hacer la pregunta al doctor Enrique. Sí, buenas tardes, doctor. Soy Mónica Estefanía Regosa Gutiérrez y estudio la licenciatura en biología en la Universidad Autónoma de Zacatecas. Yo, más que preguntar, un comentario, me llamó mucho la atención y creo que, o sea, pues comparto la opinión acerca de que esto de cuidar el medio ambiente ya es más que nada, o sea, si lo vemos, es como una perspectiva medio egoísta que al final de cuentas es para nosotros, porque Claro. la naturaleza y la vida siempre va a encontrar la forma, que es lo que vimos en las distintas eras geológicas, que siempre encuentra la forma. Y creo que sería un punto de vista que sería muy importante que el mundo conociera, que al final de cuentas es para nosotros y que es lo que no están tomando en cuenta. Y yo creo que también eso es lo que hace que no muchas personas se interesen por el cuidado del medio ambiente. Sí, mira, Mónica, gracias por tu comentario. Es que yo lo comparto 100% y me parece que en una parte hemos sido responsables nosotros, los científicos, en que no hemos transmitido, no hemos transmitido de manera adecuada los mensajes que queremos transmitir. Dentro del mundo académico sí hay un sentido de urgencia de todas estas cosas del cambio global. Sí hay un sentido de urgencia. Y cuando nosotros vamos al grueso de la población, pues obviamente no están pensando en eso, ¿no? Cada quien está pensando en su día a día y en resolver sus problemas inmediatos. No, eventualmente podemos pagar la factura por esto, pero el mensaje que creo que no hemos podido ser claros en transmitir es que nosotros no somos, o sea, a ver, quiero decirlo de una manera para no confundirlos. Nosotros no cuidamos el ambiente, no tenemos ni siquiera tampoco esa capacidad de cuidar el ambiente. Pero con esto no quiero decir que no pongamos atención en las cuestiones ambientales. Sí, obviamente sí, y ese es el mensaje. Hay que poner atención en las cuestiones ambientales, pero no nos debemos de asumir como policías del ambiente. ¿Sí me explico? No. El ambiente no es alguien a quien tenemos que cuidar. No es un viejito que necesite ayuda. Los que necesitamos ayuda somos nosotros, la humanidad. Entonces no es el cuidado del ambiente, es el cuidado de nosotros, lo que tenemos que procurar. Y para poder cuidarnos nosotros, tenemos que no deteriorar el ambiente. Tenemos que ser conscientes de que el ambiente es quien nos da el sustento de la vida humana. Este comentario de
el doctor Ed Wilson, que decía, estamos en una época tecnocientífica y no hay vuelta para atrás. Viene a colación porque hay gente, hay sectores de la sociedad que piensan que los problemas originados en el ambiente se pueden resolver con la tecnología. Y por últimas dicen, bueno, pues nos mudamos de planeta, pues ya estamos explorando Marte. O sea, al rato vamos a poderlo poblar y tal vez sí, pero es que esa no es la solución. Hasta ahorita, lo que conocemos como un lugar habitable es este planeta. Y si nosotros no nos hacemos cargo de nuestra responsabilidad de mantener los procesos naturales de una manera sana y funcional, los que vamos a pagar los platos rotos somos nosotros, ¿sí? En diferentes visiones del mundo, cosmovisiones del mundo. Pues sí, hay quienes ven a la naturaleza como un ente, ¿no? Pachamama, por ejemplo. Y entonces sí, Pachamama nos cuida y nosotros la cuidamos. Esa es una visión muy, muy ampliamente eh, difundida en muchas sociedades. Y está bien, cada quien tiene su forma de ver el mundo, pero en lo que nos tenemos que poner de acuerdo es en que si nosotros le damos en la torre a la base de la vida, nuestra vida como humanidad es la que corre riesgo, ¿sí? Eso es el mensaje que creo que no hemos sabido decir de una forma correcta. Bueno, continuaremos con las preguntas del chat. Tenemos una pregunta de Luis Rivas Abudio, estudiante de física. Mi pregunta es, ¿para los modelos de distribución de las especies se toma en cuenta la competencia entre especies o la depredación? Pues en algunos casos sí lo hemos podido hacer y funcionan mejor. Yo, por ejemplo, uno de los proyectos en los que trabajo es con el lobo mexicano, que es otra historia. Se los iba a poner aquí, pero ya no me daba tiempo de tanta cosa. Pero el lobo mexicano se extinguió en México por persecución de los gobiernos y los ganaderos en México y en Estados Unidos, y ahora lo estamos recuperando. Los modelos de nicho que nosotros utilizamos, ya más sofisticados, incluyen también una estimación de las presas de los lobos. Y eso, pues claro que ha mejorado las estimaciones de dónde podría haber lobos. Entonces, cuando se puede, sí se utiliza esa información. Doctor, hay otra pregunta que también es de Judith. Nos queda un poquito retrasada. Era si existe la posibilidad de que podamos desarrollar modelos de restauración forestal que sean viables económicamente. Sí, claro. Sí, claro. Y de hecho, esto se ha utilizado, estos enfoques de la modelación también para la restauración, también para las ciencias forestales, ¿no? Y la pregunta básica es, esta especie de planta de importancia económica forestal, ¿en dónde se podría meter, ¿no? Para su explotación forestal. Esa es una pregunta básica. Y de hecho, podríamos nosotros hacerlo en el contexto mexicano de ahorita. Ustedes, me imagino, han oído hablar del programa Sembrando Vida, del programa del gobierno Sembrando Vida, en donde la idea es que para reducir la deforestación, bueno, las zonas que se han deforestado, terrenos de 5 hectáreas, se siembre, por un lado, productos de la milpa, luego productos frutales y luego productos maderables en esas 5 hectáreas. Bueno, pues ¿cuáles productos maderables podrían ser útiles según el lugar en donde donde se lleve a cabo el programa? Para esto podríamos utilizar los modelos de nicho. Es un ejemplo nada más. Pero sí, claro que sí. Tenemos la siguiente pregunta que dice, buenas tardes, mi nombre es Rafael Torres Moreno, estudiante de la carrera de Ingeniería en Computación de la Universidad de Istmo. Mi pregunta son, ¿qué problemas tuvieron en los recursos de cómputos empleados para procesar toda la información que requiere el modelo de nicho? ¿Y qué tanto afectó para discernir en los resultados? Gracias y excelente conferencia, doctor Martínez. Muchas gracias por el comentario y gracias por la pregunta. Bueno, mira, esto ha venido evolucionando.
Desde hace 20 años. Cuando yo empecé con esto, yo era estudiante del doctorado y esto fue por ahí de, pues, el año 2000. Eh, y los modelos de nicho que corríamos en ese momento, que eran muy nuevos, casi nadie los conocía en el mundo, pues corrían por internet, pues un internet más lento que no te imaginas. Entonces, pues por un lado el poder de cómputo y por el otro lado era el poder del internet o la capacidad del internet, lo que nos limitaba mucho. La tecnología ha venido desarrollándose, bueno, a pasos agigantados, también la conectividad, bueno, ahora ya no los necesitamos correr, bueno, durante un periodo ya no los necesitábamos correr por internet porque bajas el software, lo instalas, tienes computadoras de alto poder y lo haces. Ahorita en esta laptop en que estoy haciendo yo la conferencia, corro modelos de nicho con regularidad y funciona bastante bien. Pero ya cuando se trata de poder de a de veras, pues entonces se procesan en la nube. Entonces, esas barreras tecnológicas poco a poco se han ido brincando, ¿no? Y en términos de los resultados, no lo podemos poner como una limitación ahorita. De acuerdo, vamos con la siguiente pregunta que es de Antusa Quintero. Ella estudia el 5º semestre de Biología en la Universidad de Guadalajara y pregunta si pudiese darle un breve consejo académico profesional a su yo del pasado con la finalidad de facilitar su vida académica profesional. ¿Cuál sería? De usted para usted. Bueno, pues persigan su sueño. Eso es mi mejor recomendación. Miren, cualquier desarrollo profesional tiene sus obstáculos y la vida académica no es la excepción. Es difícil, pues, terminar la carrera primero y luego la tesis, ¿no? A unos se atrasan, yo fui uno de esos que se atrasó en la tesis de la licenciatura, y luego entrar al posgrado es difícil porque pues necesitas una beca o alguna forma de sostenerte. Luego, si todavía quieres aspirar a salirte del país, tienes que buscar una beca o alguna forma de que te acepte una universidad afuera. En fin, son muchos los obstáculos, pero ustedes tienen que ser más necios y más fuertes que los obstáculos. La vida académica no es para los más inteligentes. O sea, la inteligencia que se necesita para hacer un doctorado y llevar vida académica es la inteligencia normal de cualquier persona. No somos más inteligentes que el resto del mundo, pero sí somos más necios que el resto del mundo. Porque nos esforzamos día con día, con día, con día para llegar a lo que nosotros nos hemos propuesto. Entonces, si hay alguna cualidad que ustedes han de desarrollar, es la perseverancia. Claro, la perseverancia implica que tienen que estar leyendo todo el tiempo y que tienen que estar pensando todo el tiempo en los problemas que les interesen y que les gusten. Pero es la perseverancia, jóvenes, lo que los va a llevar lo más lejos que ustedes puedan llegar. Así que ese es mi consejo. También ella misma pregunta si considera que deberemos poner más esfuerzos en la educación ambiental en México. Sí, claro. Miren, les voy a hacer la comparación con un país que tiene una educación ambiental amplia y no es un país del primer mundo, es Costa Rica. Ojalá algunos de ustedes tengan la oportunidad de ir, o si ya fueron, qué bueno. Pero ustedes se suben allá. Ahí hay una enorme conciencia ambiental porque de ser un país, literalmente, y no lo digo de forma derogativa, de un país bananero, porque su actividad económica, la principal, era la exportación de banano. Ahora es el país en el mundo en donde el turismo ecológico, no el ecoturismo como lo conocemos de hoteles muy elegantes en medio de la selva y que no tienen una visión sostenible, no. Un turismo ecológico en donde no se puede, se limitan mucho las actividades en las áreas naturales protegidas de allá, pero sí las puedes visitar y sí te puedes quedar porque sí hay un hotel en donde te quedes, etcétera, etcétera. O sea, eso en los últimos 30 años que ha pasado en Costa Rica ha cambiado a la población misma y ustedes van a Costa Rica y platican con el taxista que los está llevando del aeropuerto a su hotel y les dice los nombres científicos de las mariposas o de los tucanes y todos tienen
en su cabeza el chip de la educación ambiental, de la importancia del ambiente para sus vidas, pues, o sea, el señor es taxista del aeropuerto, la mayor parte de los turistas que van allá es porque quieren ir a las áreas naturales. Sí, entonces, pues toda la gente está muy, muy involucrada. Entonces, así es una meta que nos deberíamos de poner, yo creo. Tenemos varios comentarios de respuesta y agradecimiento de parte de Judith. Dice, gracias por su respuesta, doctor Martínez, y excelente ponencia, muy interesante. Gracias, Y Judith. de Antusa Quintero, que dice, muchas gracias por tan buen consejo, doctor. Y tenemos una pregunta de Liz Cruz. Dice, tomando como referencia la situación actual de los límites planetarios, ¿considera que el nombrado socavón en Puebla presenta un riesgo, atentando directamente contra el nicho biológico de esta zona? Gracias por su... No, mira, bueno, esos son accidentes en la naturaleza. Ya no le he dado mucho seguimiento al origen del socavón. No sé si ya los geólogos ya supieron de qué se trata al final. Donde yo me quedé es que pues no tenían una explicación clara de qué es lo que estaba sucediendo. Pero esos accidentes en la naturaleza, pues son el día a día. O sea, esas cosas pasan todo el tiempo. Pues piensen en el Paricutín, ¿no? Que de pronto un día, hijo, empezó un volcán acá y de repente ya se hizo un volcán y de repente explotó. Bueno, pues eso pasa en la naturaleza y sí, algunos animales y plantas de ahí pues se van a ver afectados, matará a algunos, pero eso no cambia en nada el transcurso de las cosas allí. Así que eso no es un tema de preocupación para la naturaleza. Es un tema de preocupación pues para la pobre familia Vázquez, creo que se llama, la que estaba allí, que se le cayó su casa, y para la gente de la zona, pues porque pues sí es un tema importante. Pero en términos de procesos naturales, no, hombre, eso es absolutamente nada de qué preocuparse. Gracias, doctor. Una última pregunta para pasar a la sesión de viva voz. Cada quien puede levantar su mano. Y la pregunta es de Francisca Hernández Romero. Ella es estudiante en comunicación intercultural y dice, de todo lo que ha sucedido, ¿cuál ha sido el mayor impacto que ha provocado que el medio ambiente se descontrole a nivel mundial? Pues mira, es que depende también en qué ámbito lo veas. Si tú lo ves a los ecosistemas terrestres, pues el problema mayúsculo es la deforestación. El problema básico de todas las situaciones ambientales que estamos viviendo, pues se los dije, es que somos muchos y muy desordenados para usar los recursos naturales. Ese es el problema básico. Pero ya si vamos más en específico y vemos los sistemas terrestres, pues la deforestación. Si vemos los sistemas acuáticos terrestres, o sea, los ríos y los lagos, los sistemas de agua dulce, pues ahí es la contaminación. Ahí es la gestión del agua, por ejemplo, ¿no? La extracción del agua o la contaminación del agua. Y si nos vamos a las costas, allí es en parte la contaminación provocada en tierra, en la tierra propiamente, la intoxicación de los suelos por el nitrógeno y el fósforo, los arrastres que traen los ríos, la contaminación costera. Pero si nos vamos a mar abierto, es la sobreexplotación de las especies. Entonces, en cada uno de estos dominios, pues hay problemas más urgentes que atender. Pero bueno, la base de todo es que somos muchos y muy irrespetuosos con la naturaleza. Bueno, pasaremos a las preguntas de los participantes con micrófono prendido, pero les pedimos que sean breves en la explicación de su pregunta, por favor. Ya no se animan. Anímense. Anímense y si quieren poner su cámara, yo sé que eso puede traer problemas de conectividad y todo, pero estaría también para ver sus caras, me daría mucho gusto. Agradezco también mucho los comentarios que han hecho de sus palabras respecto a la plática, se los agradezco sinceramente y no se detengan si tienen preguntas, no hay pregunta mala nunca, no se queden con dudas. Había una de Yuriko A y ver. otra de Mónica y Andrea están. Sí, Andrea ya levantó su manita.
Si gustan prender su micrófono, Andrea, es la mano que veo levantada para que puedas hacer tu pregunta. Muchas gracias, doctor. Yo soy Andrea Rosas, estudiante de Ingeniería en Energías Renovables de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Yo tengo una pregunta respecto a los modelados. ¿Esos se pueden utilizar o recomiendo utilizarlos para la implementación de sistemas de energía? Mira, qué pregunta tan interesante. Estos métodos, aunque se han explotado mucho para la cuestión de las distribuciones de las especies, en su esencia son métodos muy simples y el doctor Pérez Abreu lo podrá constatar, porque se tratan simplemente de hacer correlaciones de condiciones ambientales en sitios en donde se conoce la presencia de una especie y sabemos que esas especies responden a esas condiciones ambientales. Pero se puede pensar también en cosas que no son de biología. Y yo, por ejemplo, tengo la experiencia de utilizar los modelos de nicho para la detección de zonas de rastros de uranio en Chihuahua que ha causado eventos, bueno, no eventos, sino casos de cáncer, de diferentes cáncer, pero particularmente creo que de hígado, en alguna zona de la ciudad de Chihuahua. Y parecía que era por intoxicación por uranio. Entonces utilizamos los modelos de nicho para saber, tomaron y fueron a tomar como diferentes lugares muestras a ver si detectaban, creo que es que no era uranio propiamente, sino era uno de los compuestos que se obtienen de la explotación del uranio, creo que es radión o no me acuerdo cuál. Y funcionó bastante bien el modelado de nicho para identificar zonas que tenían características que podrían contener radión. Voy a decir radión, aunque no estoy seguro que fuera eso. Pero entonces ahí en lugar de clima, por ejemplo, de capas ambientales climáticas que le interesan a las especies, nosotros metimos capas o información de la geología, ¿no? El tipo de roca, las texturas y cosas que tienen que ver con procesos que podrían influir en la presencia del radión. Entonces, esto se puede pensar también en el caso para ti de las energías, si tú estás interesada en explorar sitios en donde se podría, no sé, parques eólicos, por ejemplo, bueno, pues entonces se pueden utilizar para información de los vientos o información de la topografía, en fin, cosas así, sí se podrían implementar. Muchas gracias, doctor. Y es que esto es porque, por ejemplo, nosotros nos piden mucho las manifestaciones de impacto ambientales. Entonces, a veces se implementan ciertos sistemas, pero después se percibe de que hubo un daño incluso ya irreparable, ¿no? En ciertos ecosistemas. Sí, claro. Lamentablemente, a veces eso sucede y le agradezco mucho la ponencia, estuvo muy interesante. Datos Gracias. muy bonitos. La verdad es que me llama mucho la atención sobre la biología, que no es mi área específicamente, pero me llama mucho la atención hasta para un posgrado. De verdad, muchas gracias. Pues corregirías el camino si te metes a un posgrado en biología. No es broma, no es cierto, es solo mi pasión. Pero gracias por tus palabras, Andrea. También tenemos a Paola Paredes con la mano levantada. Si quiere tomar la voz. Adelante, Paola. Sí, bueno, buenas tardes. Yo también, yo pertenezco al área de antropología. Y bueno, de antemano, muchas gracias por la plática. Bueno, mi pregunta más que nada es que, bueno, sobre el uso de energías, las llamadas energías limpias, ¿de qué manera o qué tan recomendables pueden ser para contrarrestar este impacto ambiental o de qué manera podrían impactar? Bueno, pues en realidad no hay energías limpias en el planeta. Todas tienen diferentes grados de impacto y pueden ser impactos muy severos, ¿no? Por ejemplo, en las energías fotovoltaicas, pues entiendo yo, no soy especialista, pero entiendo que el problema está en los desechos, las baterías que se desechan son altamente contaminantes y también la extracción de litio, que es uno de los elementos más importantes para estas energías,
pues también traen sus enormes, gravísimos problemas asociados a la minería de ese material. Y así, si nos vamos a cada una de ellas, todas tienen enormes problemas. Y ahora se ha puesto mucho énfasis en las energías de origen, el carbono fósil, ¿no? Petróleo en particular, porque el problema para el cambio climático está en las emisiones de dióxido de carbono. Entonces, lo que se trata de hacer es reducir o de abatir las emisiones de dióxido de carbono, y sabemos que lo que más emisiones produce es la generación de energía, por un lado, y bueno, pues la extracción de petróleo, bueno, el uso de petróleo y sus derivados en las industrias, en la movilidad, ¿no? En los automóviles, etcétera, etcétera. Entonces, por eso se ha puesto énfasis en eso, pero yo sí estoy convencido, o sea, que bueno, a que dejemos de utilizar energías fósiles, cambiemos a otras formas de energía. En el poco tiempo va a pasar lo mismo, porque la explotación es demasiado grande, ¿no? O sea, de cualquier recurso es demasiado grande, y entonces, pues si no va a ser el dióxido de carbono, va a ser otro problema. Entonces, yo creo, y esa es una opinión, pues con mucho desconocimiento del campo de las energías, que lo que más conviene es la diversificación energética. Es decir, no apostarle todo al petróleo, como es nuestro caso, sino como dividirlo, ¿no? Entonces, apostarle a todas las diferentes formas de generación de energía para que se diluya un poco el efecto negativo que pueden tener cada una de ellas. Pero eso habría que preguntárselo a alguien que realmente conozca el tema de las energías. Yuriko, tienes tu manita levantada. Perdón, Paula, me adelanté. Sí, buenas tardes. Me presento, mi nombre es Yuriko Lugo Velázquez, soy estudiante de Ingeniería Eléctrica Electrónica de la Universidad del Estado de Morelos. Justo como usted lo mencionaba, es importante pues tomar acciones desde ya como sociedad y también aplicándolo pues en las diferentes carreras en las que estamos. También existen programas de voluntariado. Aquí en el estado, por ejemplo, por parte de Generación 2030 de la ONU, nos apoyaron para estar limpiando y recuperando un área que estaba totalmente contaminada, y esto afectaba tanto a cultivos como a la sociedad y por supuesto a la fauna. Mi pregunta es, ¿qué más programas, o si usted conoce algún otro programa tanto de voluntariado o que se quiera también gestionar para poder participar o darle difusión? Pues yo conozco algunos de los programas que están en la UNAM, porque yo ahí trabajo, pero pues está dirigido principalmente a los estudiantes de la UNAM, ¿no? Como Verano de la Investigación, también tienen un programa parecido al de la asociación. Jóvenes a la Investigación, hay otros dirigidos para estudiantes de bachillerato y de voluntariado, así de que a ti, por ejemplo, te interese un tema en particular. Yo te aseguro que si tú te acercas a la investigadora o al investigador responsable, que tú identifiques, mira, esta persona hace cosas que a mí me interesan, si tú te comunicas directamente con esa persona, en general vas a encontrar mucha apertura, decirle, oiga, si tú le dices, oiga, yo tengo ganas de aprender lo que en su laboratorio desarrollan, hay chance de una estancia con usted, o de mi servicio social, o simplemente de ir ahí a aprender. Vas a encontrar mucha apertura, ¿eh? En general te van a decir que sí.
Así que yo les animo a que lo hagan, a que se acerquen. Los investigadores, pues, somos personas también, ¿no? De carne y hueso y en general somos muy sensibles a las solicitudes de los jóvenes estudiantes, muy abiertos a eso. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Ahora, para darle por último la palabra a Rafael Torres. Hola, doctor. Buenas tardes. Hola, Rafael. Qué bueno que pones tu cámara. Ok. Bueno, soy estudiante de la carrera de Ingeniería en Computación. Sí. Entonces, me interesó mucho ese punto cuando habló acerca de los desechos de los equipos de cómputo, las baterías. Ahorita la producción es enorme. Ajá. Pero me he cuestionado tanto del medio ambiente. Entonces, en México, ¿qué plan se sigue o hay un programa en donde se recicle, se trate ese tipo de desechos para, pues, no contaminar más que nada? Pues mira que no sé si a nivel de México, o sea, a nivel de algunas instituciones, sí. Yo, por ejemplo, en la UNAM, yo no puedo tirar las computadoras así nomás. Están inventariadas, entonces yo las tengo que ya cuando ya no funcionen o lo que sea, pues dar de baja oficialmente y las recogen en la UNAM para utilizar las partes lo más posible. Ahora, ¿qué hacen con los desechos que ya no tienen más utilidad? La verdad es que no lo sé, ¿eh? No lo sé, pero sería bueno averiguar cuáles son los programas de reciclado de pues todos estos desechos que, mira, como estrategia de mercado que han tenido las grandes empresas que venden computadoras y sus partes, pues es hacerlas cada vez menos durables. Incluso Brasil, yo me enteré hace pocas semanas que Brasil le puso una demanda a Macintosh por tener programada una vida de no sé cuántos años en alguna parte de sus equipos, pues como estrategia de mercado, ¿no? Para que le sigan comprando, pero claro que el costo de eso en términos ambientales, es tremendo. Entonces sí, o sea, no sé, no estoy enterado, pero sí debería de haber algún tipo de regulación, no nada más nacional, sino a nivel internacional, porque es demasiado desperdicio, pues. Muchas gracias, doctor. Bueno, a las preguntas restantes las haremos llegar por el correo, doctor. Claro que sí, con mucho gusto. Si gusta contestarlas después. Sí, estoy viendo una de David Paredes sobre modelos de nicho, pero sí, claro, cuando ustedes me digan o como ustedes me digan. Sí, y bueno, agradecerle mucho su interés, su conferencia fue muy interesante. En lo personal me gustó mucho la biografía, entonces me ilustra qué seguir, pues, y dónde se están haciendo trabajos de relevancia en este país, ¿verdad? Así que también agradezco a los participantes, su interés, su apoyo, su puntualidad. Y cedo la palabra al doctor Víctor. Tienes tu micrófono apagado. Brevemente, solo retomaría dos cosas que ilustran lo que mencionó el doctor Enrique Martínez, ¿no? De escoger un posgrado, no ser aceptado, irse a otro, y eso la experiencia, hay dos lecturas ahí, tienen que apostarle a varias cosas, ábranse oportunidades, y el hecho de que se cierre una, en la ciencia así es, se abren otra y a lo mejor descubren algo que no conocían. Entonces, si van a estudiar una maestría, intenten en varios lugares, ¿ok? Esa es la primera y yo creo que para todo México fue muy afortunado que el doctor Enrique Martínez fuera a un doctorado a Kansas, en geografía, en Kansas, ¿no? Además, ¿no? El en clima medio de que nada. hay es, así es. Y el Siguiendo otro el es camino que, bueno, marino. hizo referencia a mí, pero yo creo que más bien hacía referencia a la importancia de la estadística. Y tenemos una plática del doctor Miguel Nakamura, creo que en 2 viernes, que se llama Inseparabilidad Estadística y Ciencia. Y es la importancia de la estadística y ha sido colaborador y coautor del doctor Enrique Martínez, entonces los invitamos. Y no nos queda más que agradecerle al doctor Enrique Martínez y a todos ustedes, los que puedan prender
cámara y micrófono, un fuerte aplauso y nos vamos a despedir porque tenemos otra plática a las 5 de Ingeniería Civil, cuestiones sísmicas. Muchas Muy gracias, bien, pues, Enrique. el agradecido soy yo con ustedes. Les mando un abrazo muy sentido y síganle con todo su esfuerzo y con todas sus ganas. La juventud es quien nos va a sacar adelante. Gracias, doctor. Hasta luego, no se pierdan la plática del doctor Nakamura en 2 semanas. Es brutal, Miguel, es súper inteligente y además tiene una capacidad para explicar las cosas difíciles de una manera sencilla que les va a encantar. Gracias por la Muchas recomendación. gracias. Gracias, doctor Pérez Abreu, un gusto Gracias, verlo. hasta luego. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego.